El ciezano Antonio F. Marín es conocido por sus artículos y novelas publicadas, pero antes él mismo nos recuerda cómo fueron sus inicios en la literatura. Bueno, pues empecé muy joven, creo que gané un premio de Coca-Cola en el instituto, ¿te acuerdas tú de aquellos premios que había? Y gané ese premio y eso me animó un poco, pero bueno, lo dejé, lo fui dejando y tal. Luego cogí la corresponsalía de línea, te hablo de los años 70 y 60, estaba Franco vivo todavía. Y bueno, empezó la transición en aquella época, luego el periódico lo vendieron y tal. Entonces luego cogí la corresponsalía de La Verdad y luego me fui a Marina y cuando volví cogí la de La Opinión, es decir que luego también estuve corresponsal del diario 16 Murcia y luego en los periódicos de Cieza, en La Opinión en la prensa local y bueno, en la comarca también escribí algunos artículos y luego en la prensa local de Cieza. Fue cuando se acabó lo de la prensa local de Cieza, cuando iba un día por... es que lo cuento y es de risa, porque yo tenía idea de escribir algún libro, pero no estaba muy convencido, pero un día yendo para el hospital andando, paseando, de pronto vi a mano derecha la chinica de algas. Entonces yo me acordé de una historia, cuando éramos pequeñicos, tú eres de mi generación, cuando éramos pequeñicos que se contaba, un día cayó una chinica del monte y sepultó una casa y aplastó un carretero de 2 bueyes. Y aquello fue una chispa, una epifanía, y digo, coño, esto tiene su intríngulis, ¿no? Bueno, su intríngulis, y de ahí se fue el arranque. Entonces corriendo, me fui llegué al hospital, me fui a la cafetería y me puse a escribirla. Un día cayó una chinica del monte y sepultó, y ahí es el inicio de Azul y Sombra, que por cierto, tal como lo escribí en el hospital, en la cafetería del hospital, luego está publicado, o sea, que no toqué ni una coma, ¿no? Me salió de esas cosas que te salen. Claro, de ahí viene ya, luego tienes que inventarte una historia, ¿no? Es decir, bueno, saqué de una chinica, pero ¿qué tiene que ver con más? Entonces un protagonista de fuera, un periodista, se entera de esa leyenda, viene a Cieza a investigar, aquí se enamora, se mete con los cizanos, con los personajes que son ficticios, algunos reales, otros deformados, y se mete entre ellos y ahí ya viene toda la trama, ¿no? Se supone que hay un tesoro debajo, que se quedan escondiendo unos documentos y tal, y bueno, eso es una excusa para ir contando pues una historia, ¿no? Crearte una historia. Entretiempo, esa fue la primera, Azul y Sombra. Luego Entretiempo, resulta que Azul y Sombra se quedó un poco corto. Se quedó corto porque el editor me dice, macho, esto es mucho texto y no puedo meterlo en una novela. Entonces lo corté y empecé con la segunda parte. Además es que cuando terminé Azul y Sombra siempre me quedó una sensación de decir, me falta algo, tengo que seguir contando porque me han quedado cosas que contar, ¿no? Entonces me quedó esa ansiedad de querer seguir contando la historia. Y me puse con Entretiempo, que es la segunda parte de Azul y Sombra. Y sin embargo, cuando he terminado esta me he quedado, lo que te decía antes, es decir, ya no tengo nada que contar, es que me he quedado vacío. Entonces, con esta historia me ha pasado lo contrario de la primera, ¿no? Que ya con esto se acabó el ciclo. De hecho, tengo un proyecto que es completamente diferente, está situado en una pedanía de Murcia, en una plaza, los personajes no salen de la plaza, es más teatral, tiene mucho estilo directo, mucho diálogo, surrealista, de humor y surrealista, pero es más bien teatral, o sea que es un cambio radical con respecto a estas dos historias que están contadas en Cieza y se desarrollan en Cieza, o sea, están rodadas, como yo digo, aquí en el pueblo. Antonio F. Marín, corresponsal en Cieza de distintos periódicos y articulista en publicaciones locales, es un escritor que encuentra su fuente de inspiración en personas y parajes muy conocidos de Cieza. De todas formas, los personajes están hechos todos con mucho cariño, es decir, que incluso aunque se supieran quiénes son los personajes, nadie se iba a enfadar, porque no hay personajes que estén hechos con sarcasmo para hacer daño, sino que son todos son muy buenos personajes, ¿no? y muy entrañables y muy cariñosos, todos. Y está rodado en Cieza porque yo procedo del periodismo, entonces me gusta la crónica. Y pensé desarrollar los personajes en Cieza pues porque me gusta contar las cosas de Cieza, ¿no? Entonces, claro, es más peligroso que arte, establecer los personajes en Cieza es muy peligroso porque la gente tiene una referencia. Por ejemplo, Antonio Muñoz Molina se sitúa en sus novelas en Magina, ¿no? Y Juan Benella se situaba en Región. Claro, eso, como son ciudades inventadas, no tiene ningún riesgo, porque dice, bueno, el campanario de la iglesia tiene 200 metros, y dice, bueno, ¿y por qué tiene 200 metros? Dice, porque es mi ciudad, y tiene el campanario lo hago como a mí me da la gana, ¿no? Sin embargo, si yo aquí cuento el campanario de la iglesia, o por ejemplo digo que el protagonista sube la cuesta Cosme, llega a la calle Ondana, se asoma a los ejíos y ve la huerta, y el segura que parte la huerta y la atalaya del castillo, el lector de Cieza dice, oye, que eso está muy mal contado, porque yo tengo una referencia, ¿no? Entonces, claro, las críticas... es más peligroso hacerlo en un sitio que todo el mundo conoce, ¿no? Porque ten en cuenta que aquí sale hasta del sombrero Blava
hasta la caracola. En el entretiempo aparece la caracola de los Almohados, que ahí me volví loco, porque tú imagínate para describir la caracola de los Almohados, es decir, dos filas que van, tres filas que se cruzan, se tocan el tambor, se cruzan al fondo, luego viene una para atrás y al final terminan o sea, contar eso, por ejemplo, te imaginas, ir a contar eso a un amigo tuyo de Santander que no tiene ni idea, que dices, ¿cómo se lo cuento?, ¿no? Entonces, claro, de eso se trata. Y aparecen en lugares, pues mira, incluso he querido hacer una foto fija de Cieza, porque yo soy contemporáneo de mi época, ¿no? Entonces, el Bar Minuto, no sé si te acuerdas tú del Bar Minuto, ha desaparecido, pues lo he metido. El Sotanillo creo que ha cerrado y también lo he metido. El Mediterráneo, que estaba aquí en el paseo, que iba yo cuando era pequeñico, también lo he metido. Pero eso es como un poco romanticismo por mi parte, ¿no? Pero todo lo demás es real, es Cieza. Incluso los personajes, el protagonista pone la radio, yo lleno las noticias y yo meto las noticias que ocurren en tiempo real. Es decir, en Azul y Sombra, me acuerdo que aparece, bueno, aparte de otras noticias, aparece en Afganistán el bombardeo de los budas de Bamiyan, y la segunda por los talibanes, ¿no? Y en la segunda resulta que ocurre en las Torres Gemelas el accidente, el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Quiero decirte que yo meto todos los hechos que ocurren, los voy metiendo en las novelas para que dé una constancia de una relación histórica, ¿no? Que haya una especie de constancia real de lo que va sucediendo y por eso el personaje pone la radio y oye, si hay una huelga en Madrid, pone hay una huelga en Madrid, entonces eso le sirve al protagonista y a mí para meter una especie de opinión tipo columna, ¿no? Entonces mucha gente me dice, es que es un ensayo, y digo, no, pero también hay sexo, entonces los ensayos ya no es tanto ensayo, ¿no? Porque hay escenas de sexo que también meto muchas. Aunque Antonio F. Marín está satisfecho de todo lo que ha escrito anteriormente, tiene también proyectos de futuro que, claro está, están relacionados con la literatura. Cuando terminé Azul y Sombra dije, me queda algo por contar. Y sin embargo, cuando terminé Entre Tiempo me quedé vacío. O sea, he estado un año ahí a gustísimo porque ya está todo contado, ya ni más. Y, me dijo Pepe Luque, un amigo mío, el pintor, dice, una trilogía queda muy... Bueno, ya está bien, queda mejor 2 capítulos. Porque además no fue que yo lo planeara que fueran 2 capítulos, es que fue sucediendo así, es decir, que te quedan cosas que contar y tienes que contarlas y terminarlas. Y luego, pues mira, este libro, el primero, me ayudaron porque, bueno, yo soy un escritor de pueblo, pues natural, entonces la imprenta la tengo que pagar yo, el libro este me lo pago yo, no nos engañemos. Y yo, como yo, muchos, yo imagino que en España escritores como yo deben haber pues 20.000, imagínate que en Cieza hay 4, multiplica por 3.000 pueblos, claro, y todos nos pagamos esto es carísimo, editar un libro es carísimo. Entonces el primer libro me lo pagaron mi hermana, José Luis Vergara, Antonio Montiel, que le estoy agradecidísimo, ¿no? Luego con las ventas recuperamos y nos quedamos, como dice, en mi paz, ¿no? Pero el segundo me tuve que coger a otro amigo, Manuel Lucas, y buscar publicidad, es comprar casa. Manuel Lucas, que me lo ha pagado íntegro, ¿no? Entonces gracias a eso, al mecenas, he podido editar este libro, es que si no yo no podría, ¿no? Porque es que no puedo. ¿Qué ocurre? Pues que tengo ese proyecto que te he dicho de situar la novela, esto ya sería fuera de Cieza, en una pedanía de Murcia, ya no tiene tantas connotaciones políticas, es más bien una obra de teatro, en una plaza cerrada, en la que los personajes no salen de la plaza, o sea que con mucho estilo directo, mucho diálogo, un diálogo ágil además y tal. Ya no es como que estas novelas son más bien de estilo indirecto, los diálogos, es un monólogo interior, eso ya es distinto, ¿no? Cambia radicalmente. Pero el problema es la financiación, el problema es lo mismo. Entonces, claro, si yo encontrara un mecenas, pues me metería, pero hasta que no tenga segura la financiación, no vuelvo a meterme porque no tengo ganas de sufrir, porque sufre mucho. Decía no sé quién que escribía y llorar. Pero no, escribía es que no tienes perras para publicarte la novela. Con 2 novelas publicadas, Antonio F. Marín dice que su trabajo como escritor ha terminado, al menos en lo que se refiere a novelas con temática ciezana. Tengo miedo a aburrir, tengo miedo de cansar a la gente, porque yo sé que ha gustado, ¿no? Porque además ten en cuenta que, como sobre todo en Cieza se ha vendido bastante bien. Claro, la gente lo lee, me lo dijo uno, dice, oye, yo estaba leyendo tu novela, uno que trabaja en Barcelona, pero que viene aquí, los típicos que sabes que vienen en Semana Santa y en Navidad, y me paró por la calle, oye, tal, estaba ahí en Barcelona leyéndolo, y yo iba describiendo tú las calles, y yo iba viviendo, claro, porque tenía una referencia de lo que yo le contaba, ¿no? Y eso gusta mucho, lo que pasa es que yo tengo miedo de quemar, es que te puedes quemar, y quemar a los personajes, y aburrir, porque hay que cambiar también de ambiente, ¿no? Porque claro, siempre el mismo tema, pues yo sé que gusta, pero tengo miedo de aburrir, que es lo peor que puede hacer un escritor, ¿no? Que llega el momento que te encasilles en un sitio y te digan, oye, de ahí no sales ya, y claro, en fin.